de presentaros y compartir este estrado con Hugh Elliott y Sara Cebrián, que los dos trabajan en la Embajada del Reino Unido. El embajador Hugh Elliott a mi izquierda y Sara, que se asesora. No, eres consejera. Sí. Consejera. Hugh Elliott, embajador del Reino Unido en España y Andorra desde el año 2019. O sea que el embajador ha sufrido toda la pandemia aquí, en Madrid. Sí, un poco más. Se incorporó al Ministerio de Asuntos Exteriores y la Commonwealth y Desarrollo del Reino Unido en 1989 y ha ocupado diversos cargos diplomáticos en España, Argentina y Francia, así como en el propio Reino Unido. También ha desarrollado su carrera profesional en el sector privado, siendo jefe de Relaciones Gubernamentales para la multinacional minera Anglo American durante varios años. Más recientemente ha ocupado en el Ministerio de Exteriores británico los cargos de director de comunicación, director para Europa, director de Acuerdos Internacionales y, justo con anterioridad a ser nombrado embajador para España y Andorra, director de comunicaciones del Ministerio de Salida de la Unión Europea. Ha sido presidente de Canning House, el centro latinoamericano en el Reino Unido, siendo en la actualidad patrón de la Real Legión Británica en España y presidente honorario de la Fundación Hispano-Británica. Entre otras cosas, como habréis podido comprobar anteriormente, habla castellano, español perfectamente. Sara Cebrián es ingeniera agrónoma en la Universidad Politécnica de Madrid, formación también en Política Exterior y Relaciones Internacionales por el Ministerio de Asuntos Exteriores del Reino Unido y en Comunicación por el IS. Desde hace más de 10 años es la agregada en Ciencia e Innovación de la Embajada Británica en Madrid. Su actividad profesional se ha centrado en la puesta en valor de la diplomacia científica como herramienta clave en la política exterior. Desde la Embajada y en colaboración con los principales agentes del sistema español realiza un trabajo integrador de la ciencia y las relaciones internacionales que defiende el valor de la toma de decisiones informadas y el desarrollo de políticas públicas apoyadas en la evidencia científica. O sea que perfectamente encaja en... Y además también tengo que decir que es gestora de proyectos científicos. Yo compartimos un proyecto de la Comunidad de Madrid donde teníamos una persona que estaba gestora del proyecto, un proyecto que es una de redes, y nos tocó a Sara, que era un lujazo tenerla como gestora. Esto no viene aquí en las notas, pero lo pongo de mi cosecha y por eso nos conocemos, de ese proyecto científico. Así que, Hugh, Sara, pues adelante. Bueno, voy a empezar yo. Estamos encantados de estar aquí hoy y os contamos un poco el formato. Vamos a hacer un diálogo. Le voy a ir planteando algunas preguntas al embajador, a mí alguna. Le voy a interrumpir todo lo que pueda y le voy a poner todo lo que pueda en una situación complicada y queremos que participéis mucho y que preguntéis. No está en el guión. Así que, bueno, me imagino que lo primero que tenéis ahora mismo todos en la cabeza es por qué tenemos un embajador, por qué tenemos dos personas de una embajada hablando de ciencia. ¿Se cubre ciencia desde una embajada? ¿Y por qué cubrimos ciencia en una embajada, no? Embajador. Bueno, todo es ciencia, ¿no? Yo creo. Todo es ciencia. Y es una parte vital de las relaciones internacionales, de la geopolítica, de la diplomacia, todo es ciencia, de alguna manera y otra. Y bueno, esa es la respuesta más inmediata, pero luego hay muchos aspectos más, por supuesto. Poner en valor y apoyar la colaboración científica internacional, que estamos hablando un poquito antes, y lo mencionó Sonia, que qué pasa con el Brexit, la colaboración internacional, por ejemplo. Pues la ciencia es muy internacional. El idioma de la ciencia es inglés y es un idioma global.
Entonces, es un trabajo integral y yo creo que cualquier embajada es trabajar, igual que trabajamos en otros temas, otras áreas, trabajar en ciencia para promover la ciencia, para promover la colaboración, para poner en valor lo que hace el país, pero dar a conocer otro aspecto de nuestro propio país, de mi propio país, que es una parte de mi trabajo. Un embajador es como un director de comunicación para el país, de cierto modo. Y por todas esas razones y probablemente más. Hablaba antes Sonia también, que la voy a mencionar mucho porque juega en casa, ¿no? De la importancia de la ciencia para el gobierno británico y dónde figura la ciencia en la política del gobierno británico. Y ya que has mencionado la palabra Brexit, ¿no? que a veces da un poco de así, pues bueno, pues el Reino Unido ha salido de la Unión Europea, ¿no? Sí. Y eso, por supuesto, tiene unas consecuencias, y ahora mismo, por ejemplo, pues lo hablábamos antes también, ¿no? Ahora mismo está en negociación la manera en la que el Reino Unido se va a asociar al programa de investigación europeo, que acabamos de terminar, Horizonte 2020, y el siguiente es Horizonte Europa. Y ¿cuál es la posición del gobierno británico y qué pasa con estos investigadores que decía Sonia? ¿Qué pasa con los investigadores españoles en Reino Unido, con los británicos? ¿Qué pasa con el programa Horizonte Europa y qué quiere el gobierno británico? Bueno, cuando Sonia mencionó el tema de las ayudas y la incertidumbre alrededor de las ayudas, pues al Google, ¿no? Porque yo no me había enterado de las declaraciones de mi propio gobierno. Salió ayer y vi el anuncio. Bueno, el objetivo del gobierno es seguir promoviendo la colaboración internacional en ciencia. El objetivo del gobierno es participar en los programas europeos como tercer país. Los programas europeos como Horizon Europe, que será ahora, son internacionales, no son programas limitados a países miembros de la Unión Europea, a países terceros. Nosotros queremos participar y de momento la Unión Europea nos dice que no podemos. Entonces, y eso está metido en un tema, en un arte geopolítica, negociación internacional sobre Irlanda del Norte, donde tenemos una negociación todavía pendiente y unas diferencias muy importantes de momento que estamos intentando solucionar. Y curiosamente, y para mí desgraciadamente, la ciencia, y en contra de la opinión de muchos países y muchísimos científicos, de momento la colaboración parece que puede ser víctima de esta politización de la ciencia. Es un daño colateral. Sí, parece, no tiene por qué serlo, pero son decisiones y la Unión Europea tiene libertad de tomar estas decisiones. Esperamos que podamos superar esas diferencias y volver a colaborar. Y lo que hemos hecho, hemos anunciado unas medidas interinas, porque lo que básicamente hemos solicitado participar no se ha dicho de no definitivamente, pero no se ha aprobado, y entonces está este hueco de financiación, porque hay muchos programas de investigación que se están acabando o que se están empezando y no se saben las condiciones si se puede colaborar con organizaciones de investigación británica. De parte, si eres un investigador europeo, no sabes si puedes colaborar con uno británico, y si es británico y no está en Horizon Europe, de dónde vienen los fondos y cómo va a enlazar los fondos británicos con los fondos europeos. Y es un anuncio de intentar llenar ese hueco, en el que esperamos que sea solamente un hueco en el tiempo, y vamos a ver si es suficiente para reemplazar a lo que había. Yo creo que los científicos, yo tengo muchísimos amigos científicos, yo no soy científico en absoluto. I passed my 3 O-levels. Aprobé los 3 O-levels, pero justo. Nunca hay suficiente dinero, ¿no? Nunca hay suficiente dinero. Como en el gobierno aprendes que cualquier rama, cualquier grupo de sociedad siempre quiere más dinero del gobierno. Eso es una de las leyes sempiternas de estar en el gobierno. No sé qué decir de experiencia. Sí, no, igual. Entonces, y una fórmula podría ser la situación que tiene Suiza, por ejemplo, que Suiza sí es receptor de proyectos del programa marco europeo, ¿no? Sí. Hay muchos ERCs que están en Suiza, de hecho es captador de ERCs. O sea, sí, no, hay otros países como Israel y otros, sí.
El problema es Irlanda, ¿no? Sí, el problema es político, no es técnico. Es un daño colateral. Es la negociación complejísima que hay ahora. Sí. Y que es una pena, porque es un lose-lose. Es un lose para Reino Unido, es un lose para Europa. Pero se puede superar. Yo soy bastante optimista. Es un problema ahora, pero se puede superar. Muy bien, pues nada, hemos cogido el primer toro por los cuernos, que era el Brexit y qué pasa con la financiación. Ahora vamos a coger el segundo, que es la pandemia, el COVID, la vacuna, ¿no? Y bueno, hablaba antes Natalia del imperativo de colaboración, ¿no? De cómo la Universidad de Oxford necesita un partner para trabajar y bueno, pues que ciencia no existe sin el imperativo de colaboración, y eso es absolutamente importante para el Reino Unido. En Reino Unido existe un sistema de asesores científicos jefes que asesoran a los ministros para que la toma de decisiones sea informada, para que la evidencia científica llegue a la mesa de decisión y sea algo que se incluye en esa toma de decisiones. Al principio de la pandemia, estoy segura de que pues el embajador justo antes cuando preguntaba, pues todos visualizábamos a Fernando Simón y al ministro de Sanidad español en ese momento, y prácticamente la misma imagen en la parte británica, ¿no? El ministro de Sanidad con dos asesores. Y quizá lo que os viene a la cabeza pues es toda la polémica que hubo en el momento sobre la inmunidad de grupo y cómo pues se gestiona este tema. Entonces ahora tenemos aquí al embajador, suerte que tenemos, para contarnos esta historia y por qué. Pues tengo interés, porque la comunicación... Aquí, ¿qué opinión, o sea, qué os ha quedado de la política británica sobre inmunidad de grupo? Contadme. Sonia no puede contestar. Porque es UK. ¿Qué os ha quedado? ¿Es algo que sabéis? ¿Habéis oído hablar de eso? ¿O si alguien quiere compartir cuál es la impresión? Porque esto es interesante porque hablamos de la comunicación, pero ¿cuál es el resultado de la comunicación? Estamos hablando de algo que se comunicó hace 2 años. A ver, ¿qué queda? Siendo honesta y sincera, a España lo que llegó es que en el Reino Unido os habían dejado a vuestra suerte, ¿no?, para conseguir una inmunidad de grupo. Lo que yo entendí. Tampoco leí muchas noticias, intentaba estar un poco... No sé si alguien más quiere compartir. Sí. ¿Alguien más? ¿Estáis de acuerdo con eso? O... Sí. ¿Sí? Sí. Para mí es fascinante y deprimente. Porque yo creo que lo que hace es ilustrar, o sea, no me acuerdo exactamente el contexto que dijiste, que estamos todos perdidos o algo así en una respuesta. Yo creo que no tiene solución, ¿no? Que esto... Uy. ¿Mejor? ¿Ahora sí? Sí. Es que, o sea, no es tanto por la sala... Sí, perfecto. Por el streaming, Bien. Que es muy difícil, es un tema muy difícil y yo creo que no tiene solución fácil, en absoluto. ¿Qué pasó? ¿Cuáles son los hechos? Porque yo hice mi investigación de los hechos, porque los medios aquí, cuando me entrevistaron, siempre me hacían preguntas sobre esto, sobre mi inmunidad de grupo, porque había habido tanto eco. Y voy a mirar, porque tengo apuntado un par de comentarios y de fechas, porque las fechas, lo que más me dijo un periodista español recientemente, muy conocido, que por supuesto, vosotros habéis intentado seguir la teoría de inmunidad de grupo hasta que se hospitalizara Boris Johnson y luego cambió de opinión cuando pilló el COVID, ¿no? Eso fue lo que me dijo, ¿verdad? Eso fue los hechos que había quedado. Vamos a ver las fechas, porque esto es interesante. El gobierno, como ha dicho Sara, el gobierno intentó, lo mismo que aquí, hacer una explicación didáctica de lo que era la pandemia, de cómo nos iba a afectar y qué podía ser el progreso de la ciencia. Creo que fue el 12 de marzo,
sí, creo que fue el 12, una conferencia de prensa el 12 de marzo, Boris Johnson y Sir Patrick Vallance, our Chief Scientific Advisor. El gobierno cada ministerio tiene un consejero, un asesor científico para asegurar lo que decías ahora, y el gobierno y tiene uno, a Chief Scientific Advisor, que es el consejero del primer ministro en asuntos científicos. Bueno, él en esa presentación de la conferencia de prensa del 12 de marzo usó unas diapositivas, cosa que no se solía hacer en las conferencias de prensa, y intentaba explicar el progreso de las pandemias y cómo funcionaba. Y habló, bueno, voy a ahora citar sus palabras porque compareció hace un par de meses en el Parlamento para intentar explicar. Bueno, habló de inmunidad de grupo. Salió una interpretación de lo que había hecho, porque en esas fechas, acordaos, había muchísima incertidumbre, mucho ruido, qué estaba pasando, cómo manejar una pandemia, no había vacunas. Intentaba explicar didácticamente cómo avanzaba una pandemia y a raíz del ruido, 12 de marzo, conferencia de prensa, mucho ruido. Ya el 15 de marzo, el ministro de Sanidad tiene que salir diciendo no es nuestra política buscar inmunidad de grupo. Y lo que dijo Patrick Vallance hace un par de meses es, bueno, se disculpó si hubiera sido malinterpretado, pero dice aquí textualmente, debería haber sido más claro sobre lo que intentaba decir. Y si no lo dije suficientemente claro, lo siento. Lo que intentaba decir era que, en ausencia de un tratamiento terapéutico, el modo en el que se puede evitar que una comunidad sea susceptible es mediante la inmunidad. Y la inmunidad puede obtenerse mediante vacunación o mediante la gente que tiene la infección. Y eso intentaba explicar la teoría de inmunidad de grupo. Y desde entonces, porque claro, es verdad, los gobiernos estaban viendo y estaban pensando cuál sería peor, porque los efectos de aislar a todo el mundo contra adquirir inmunidad de grupo era una pregunta válida, era una pregunta que se tenía que hacer, porque había que tomar unas decisiones muy consecuentes. No se puede encerrar un país, un continente, un mundo sin motivo. Entonces, es cierto, todos los gobiernos todos los consejeros científicos estaban hablando de inmunidad de grupo dentro de su propio gobierno, siguen aconsejando a sus gobiernos sobre sí o no y tal. Entonces, la decisión fue que claramente no, porque la pandemia y los sistemas de salud no estaban en condiciones para atender a todos los que iban a enfermar si se dejaba propagar el virus. Pero nunca fue la política del gobierno británico, nunca fue. Y lo que ha quedado es exactamente lo que has dicho. Es exactamente eso. ¿Y qué significa eso? Por eso estoy muy deprimido, porque si tomamos ese ejemplo, y no es tan difícil, o sea, tardamos como 20 minutos en mirar los clips de la conferencia de prensa, estudiar el diapositivo de Patrick Vallance, mirar lo que se decía después y luego mirar la corrección. Pero ahí se quedó. Y esa percepción errónea ha vuelto a ser realidad. Y es el resultado de intentar tratar al público como adultos desde el gobierno y explicar, a través de un científico muy conocido, intentar explicar y comunicar la realidad y el proceso de toma de decisiones dentro del gobierno. Transparencia fantástica. Resultado totalmente contraproducente. No sé, lo podemos dejar. Es muy complejo dentro de una situación política muy compleja en el Reino Unido, porque toda la realidad se interpreta desde tu punto de vista político siempre, desde cómo sobrevives, y aquello es una situación muy compleja. También la percepción de Patrick Vallance. Es muy complejo comunicar la ciencia, porque el elitismo que se percibe de Patrick Vallance, por ejemplo, tiene también influencia, es una cosa social, y el Brexit es geopolítico también, ¿no? Y es muy complejo. Sí, pero yo creo que para nosotros nos invita a reflexionar
sobre todo lo que se ha ido diciendo y hablando y siento no haber podido estar aquí para todo el curso, pero esta mañana ya me he dado unas ideas. ¿Cómo hacemos esto? Es muy, muy complejo. Comunicar temas complejos. ¿Cómo se comunica temas complejos con lenguaje sencilla, cuando es importante que la gente lo entienda, sin que se malentiende o sin que se llegue a conclusiones que son totalmente falsas? Y esas conclusiones propagadas por todos los medios, todos los medios. No me sorprende en absoluto que esa sea la impresión, porque se ha dicho por todos lo han dicho. Y es falso, es fake news, es falso. Creo que hay una intervención. Bueno, basándome no en mi opinión ni experiencia, sino en estudios previos, es que está bastante comprobado que cualquier premisa que se comunica desde corporaciones o entidades con un matiz político va a generar desconfianza. Entonces, aunque tengáis toda la razón del mundo en la comunicación y basado en evidencias científicas, se va a cuestionar porque identifican de ese portavoz, bueno, aquí en España es diferente también, pero ese portavoz no es científico, es un político o es un periodista y no es un científico. No, es un científico. Entonces, sí. O un científico, pero que está en el atril junto a un partido. Y aunque sea con las mejores intenciones, es que está más que demostrado psicológicamente que va a generar una desconfianza per se. Pues dicen, me están intentando convencer de algo. Entonces, hombre, que el público, que decía usted, el público lo quisimos tratar como adulto, con evidencias. Perdona que te interrumpo, pero no fue una no creencia, no creer en lo que decía. No era eso, no era que él, en ese caso, estoy de acuerdo genéricamente sobre el problema, pero en este caso no era lo que pasó. Lo que pasó es que los medios no hicieron sus deberes. Con todo respeto, yo trabajo mucho con medios, pero no hicieron sus deberes y lanzaron una interpretación que, aunque se desmintiera, se siguió transmitiendo. Y eso es complejo. ¿Cómo luchas contra eso? Claro, con gabinetes de crisis, entre otras cuestiones, o sea, expertos ya en la materia. Pero bueno, que a final de cuentas es que pasa igual en una entidad que sea pública, privada, política, etcétera. O sea, en el momento que hay un rasguño, una mínima fisura de incoherencia de comunicación, generalmente las personas se posicionan en la desconfianza y desconectan su mente y su corazón. Claro, ese es el gran reto de los comunicadores de la ciencia en este siglo XXI, por si podía darle más recorrido al balón que estamos aquí jugando en el panel. Gracias. Aunque en este caso, y por barrer un poco hacia adentro, la persona que comunica, que era Patrick Vallance, es un científico, y no un científico cualquiera, son figuras reputadísimas de la ciencia británica que asesoran, en este caso, Patrick es quien asesora al primer ministro, es una red de asesores científicos que están en continua comunicación y que son personas que comunican ciencia y que saben de ciencia. Entonces, es una manera diferente y es una manera en la que quizá el gobierno británico preserva la comunicación científica y la ciencia, porque la preserva y la aparta del color del partido político, con lo cual había un sesgo menos, ¿no? Que es diferente de si tú hubieras tenido a un político que ayer hacía temas laborales y hoy hace ciencia, comunicando eso, ¿no? Y eso nos lleva a otro reto muy interesante, y es que no solo está la comunicación científica hacia afuera, ¿no? Y la que hemos estado viendo, sino la interna, y la interna dentro de un gobierno. Entonces, ¿cómo el personal científico que asesora a un político o al portavoz que va a ponerse delante de la audiencia le transmite la información? Entonces, el embajador, que es nuestro influencer en la embajada y en mi día a día, recibe información científica que nosotros le damos, ¿no? Y está hoy aquí hablando de ciencia y de comunicación científica, y quizá un feedback súper interesante para los que estáis aquí sentados, que quizá vais a proveer a vuestros superiores, ¿no? de información científica, es cómo la tenemos que transmitir, cómo transmitimos los perfiles científicos información a perfiles no científicos.
Bueno, lo habéis estado hablando un poco, yo creo. Palabras de una sílaba ayuda. No, pero fuera de bromas. Y para explicar, en mi caso, bueno, mi experiencia personal, yo no estudié ciencias, pero siempre me ha interesado. Yo estudié historia de ciencia, bueno, por razones complicadas. En un momento estudié historia de ciencia. Mis dos hermanas son, bueno, de formación científica, una sigue trabajando en investigación. Me nombraron hace unos años consejero científico de la Embajada Británica en París, lo cual confirmó todas las sospechas de mi familia sobre la ineptitud del Ministerio de Exteriores. Pero se equivocaron, porque era un trabajo de promover un poquito lo que hace Sara aquí, promover las relaciones entre los dos países. Pero lo que yo creo que aprendí es lo básico de la comunicación en todas partes, es sencillez, claridad, claridad de análisis, claridad de argumentos, concisión, sobre todo concisión porque el tiempo es oro, y con los deberes bien hechos. Y con la humildad y la duda adecuada, porque como sabemos, es la ciencia, un hecho es un hecho hasta que se demuestre que no es un hecho. Entonces, eso ayudarnos a trabajar con la incertidumbre inevitable de la información científica, yo creo. ¿Hasta qué punto es hecho y hasta qué punto estamos a la espera de saber qué puede evolucionar? Ajá. Eso es complicado de comunicar, porque lo que quiere saber, el ministro quiere saber, pero, what's the situation? Dime la situación, ¿qué está pasando aquí? Y cuando hay mucha duda y mucha incertidumbre, es complicado. Es complicado porque cuando además pues, le das la información, él tiene millones de preguntas porque las tienes. Sí, y entonces pues, es imposible saber de todo y es imposible, eso le pasa a todos los científicos, ¿no? Y él hace muchas preguntas y hay una parte muy importante de saber resolver esas preguntas rápidamente, pero sin salirte de lo que él necesita saber y de lo que él necesita comunicar. Y en la embajada estamos además en el lado contrario. O sea, no solo yo tengo que darle la información al embajador para que él la comunique, es que el embajador tiene que dar la información a Londres para que Londres tome decisiones informadas. Entonces, durante el COVID, que no solo para todos vosotros, para nosotros en nuestro pequeño mundo de la embajada fue una revolución y todos tuvimos que ponernos al día, igual que los periodistas, igual que todos nos convertimos en virólogos, pues nosotros teníamos una labor muy importante de reportar qué es lo que estaba pasando en España y por qué pasaban las cosas, ¿no? Y eso tiene un calado en algunas tomas de decisiones muy importantes. Y el embajador y yo vivimos el verano pasado un momento de bastante estrés y me gustaría mucho que os contara su experiencia, sí, en la que tuvimos que ver un poco pues, las variantes que había en España, bueno, pues, cómo se estaban gestionando esas variantes en los centros donde había mucho turismo británico, en las islas, las UCIs que había, bueno, pues había habido un brote, que si un avión viene de un sitio, viene de otro, ¿no? Y esa era una información que nosotros reportamos a Londres con la mayor veracidad posible, dentro de que yo no soy viróloga, el embajador por supuesto tampoco, ¿no? Hablamos con todas las autoridades, con AstraZeneca por supuesto, con nuestros partners aquí, los principales agentes del momento, pero al final bueno, pues era... Yo llegué al final a ser muy fan del sitio web del Ministerio de Sanidad. Y de los updates, ¿no? De los daily updates, no sé si alguien más, o sea, eran como 9 hojas de datos de todo tipo sobre la incidencia, estudiar los trends, entender cómo venían esas cifras, en qué base, por qué se cambiaban, cómo se ajustaban, cómo se actualizaban. Y yo nunca pensé, cuando entré en este puesto, que iba a acabar conociendo muy bien al ministro de Sanidad y a Fernando Simón, que creo que hicieron un trabajo absolutamente extraordinario. Y esa información, entonces, era tener la relación con el ministerio, con las autoridades, entender lo que pasaba para ayudar a mi gobierno a tomar decisiones muy consecuentes. Consecuentes, primero, porque queremos, bueno, en primer lugar, porque el virus llegó a España como 1 o 2 semanas antes de que llegara al Reino Unido en cuanto a la evolución genérica de la pandemia. Y entonces, en un primer lugar, querían saber
qué estaba pasando para ayudar a la toma de decisiones. Que, bueno, with hindsight, sabemos que it was too late. Pero eso de una parte. Así que en un principio, cuando aquí hubo el lockdown, el confinamiento, las primeras decisiones, había un interés increíble en entender por qué y en base a qué datos y exactamente cómo estaba evolucionando la pandemia. Fascinante y bueno, toda la embajada dejamos nuestros puestos normales y intentamos entender lo que pasaba. Y yo trasladar esa información y buscar y establecer nuevos sistemas. Porque el Ministerio, el Gobierno, estaba estableciendo nuevas estructuras y sistemas para intentar absorber la información, porque no tenía la capacidad, ni las estructuras ni los procedimientos, todo se inventaba ahí. Pero lo básico era tener relaciones e información lo más actualizada y certera posible y trasladarlo a Londres. Y en raíz de eso, saber si había que poner a las Islas Baleares en la lista roja o la lista verde por la evolución de la variante X en Mallorca, donde afortunadamente tiene una capacidad de secuenciación muy importante, teníamos unas relaciones muy cercanas. Ojo, que un embajador hablando de secuenciación, o sea, tuiteadlo. Well, I think todos un poquito, ¿no? No, pero nuestro trabajo es entender, en la diplomacia y la geopolítica, es intentar entender temas complejos. Y yo creo que, en general, los científicos y los gobiernos han hecho un trabajo fantástico para comunicar lo que estaba pasando. Y yo recibía mucha información a través de todas las diferentes fuentes que hemos visto con la presentación anterior. Yo usaba todas esas fuentes y luego iba contrastando, iba desarrollando mis propias opiniones sobre diferentes científicos en Twitter. Descartaba los obviamente políticos porque era muy cansino, que fue una pena porque a veces los más políticos también eran muy interesantes, pero tenía que desconfiar y ir a sitios más de información que podía comprobar más fácilmente. Pero para la pregunta, tuvimos unas conexiones, unas relaciones muy buenas con toda la parte de España para saber lo que estaba pasando. Y a la vez trasladamos información sobre lo que estaba pasando en el Reino Unido y por qué estábamos tomando decisiones, en base a qué. O sea, era una relación de intercambio de información para ayudar a la toma de decisiones que afectaba mucho a la capacidad de los españoles de ir al Reino Unido y viceversa, en diferentes momentos de la pandemia. Creo que estoy un poco en desacuerdo. Y sin querer personalizar en ningún gobierno ni en ninguna entidad, pero, y me quito mi sombrero de embajada, la gestión de la pandemia por parte de todas las autoridades, y que si yo hubiera sido parte de una de ellas seguro que lo hubiera hecho así también, ha sido frustrante para el ciudadano. Totalmente. Lo ha sido. Ah, vale, entonces estamos de acuerdo. No, ahí estoy. Yo estaba súper frustrada. O sea, la página de las entidades, la información, aquí era en español, allí era en inglés, aquí te referían a una web, allí a la otra. Ha sido... Y quizá no sé, eso está unido a la desconfianza, ¿no? ¿Cuál es la impresión de la comunicación? ¿No ha generado más desconfianza en el científico la gestión que hemos hecho todos como hemos podido de esta pandemia? ¿Qué opináis? Que sí, opináis. No. Bueno, parafraseando a Margarita del Val, que estuvo el año pasado aquí en el curso de carrera investigadora, decía, bueno, su ponencia de hecho iba sobre que era la primera vez en la historia que se había desarrollado y creado ciencia en directo, expuesta, raw science, ¿no? Y fue espectacular, o sea que demasiado bien. Lo que pasa que a la vez nunca ha saltado tan a la palestra el protagonismo directo del científico y encima sin haber sido entrenado para ello, ¿no? Entonces, en fin, ha sido el precio de, según
veo yo, el precio de querer ser excesivamente informativo y transparente en tiempo real, que también los virajes del ensayo-error de la ciencia pues se han visto realmente por todos. Y ya cada uno que lo asuma, que lo castigue o que lo aplauda. ¿Y no estamos poniendo demasiada presión sobre la ciencia? ¿Tiene la ciencia que resolver la pandemia? ¿De quién es esa responsabilidad? ¿Embajador de los políticos, Bueno, de los medios, que de los conteste él. científicos? Yo no represento a ninguna asociación científica Sí, como para yo creo responder de forma amplia. No, yo creo que no. Yo creo que había presión sobre todos en aquel momento, ¿no? Y claro, por supuesto, a quienes sabían más, había más presión, porque todo el mundo queríamos saber qué pasaba y qué iba a pasar con consecuencia y qué decisiones los gobiernos íbamos a tomar. Había un interés enorme y brutal de la ciudadanía y había que buscar formas de contestarlo. Yo creo que no se hizo... Como ciudadano era frustrante, pero era frustrante porque la naturaleza de una pandemia cuya evolución es intrínsecamente incierta, es frustrante, es una situación muy frustrante. Yo creo que un comentario ayer, o sea, habéis mencionado una palabra que es incertidumbre. Entonces, la incertidumbre no solo se sitúa en la comunicación de la ciencia, en los medios que ya llevan esa... Es que la propia ciencia, ayer por ejemplo uno de los ponentes puso, su discurso precisamente inicial hablaba de la incertidumbre de la propia ciencia. O sea, la ciencia tampoco es algo exacto y él incluso hablaba y daba ejemplos, porque desarrolló bastante el concepto, e incluso en el ámbito de la matemática, ya de la física, etcétera. Y ya no hablemos de la parte de la biomedicina donde ha habido pues evidentemente, es que la ciencia tampoco tiene incertidumbres. Y luego a eso le sumamos la incertidumbre de la comunicación de esta ciencia y de los resultados. Y ¿quién iba a pensar que después del éxito de las vacunas, que podríamos pensar que esta inmunidad se iba a producir, estamos teniendo una serie de olas por las mutaciones del dichoso virus? Entonces, nadie que trabajase en virología y en epidemias, epidemiología y tal, pudo predecir que el virus iba a mutar y que el tema de las vacunas, soluciona el problema de la gravedad, pero no. Yo creo que yo discreparía porque con conocimiento de causa no propio, sino a través de una persona que se conocía, que es Sarah Gilbert, que fue nombrada premio Princesa de Asturias y estuvo en España, y luego vino y hicimos un evento en la embajada y en mi residencia con ella y estábamos hablando. Y básicamente ella en ese momento dijo lo que iba a pasar y lo que está pasando. O sea, no sabiendo el impacto de cada variante, pero decía que, si no me acuerdo mal, que la pandemia iba a seguir habiendo olas, que en general serían menos virulentes, probablemente más contagiosos y poco a poco, y con gran incertidumbre sobre la cantidad de tiempo, se iba normalizando como una enfermedad endémica. Y eso yo creo que lo sabía que era muy probable por el conocimiento de otros virus, tanto coronavirus como otros. Así que, pero no deja de sorprendernos. No deja de sorprendernos. Que ¿cuántas personas, alguien no conoce a alguien con coronavirus hoy? O sea, ¿hay alguien aquí que no conoce a nadie que tenga coronavirus? ¿Alguien no ha pasado? No quiero que no lo tenga, ¿no? Que no conozca a alguien. No. Todos conocemos a gente hoy que está con coronavirus, yo creo. Sí, hoy sí. Y entonces estoy totalmente de acuerdo que estamos en el pico más. La amplitud y la duración en el tiempo de esta pandemia es que es difícil de digerir, ¿no? No es eso, es difícil de... Eso es. Bueno, vamos a ir terminando porque tenemos que pasar a la parte, digamos, de clausura académica del curso. Tenemos ya las autoridades académicas y de la consejería que nos acompañan. Y nada, pues agradecerte de verdad, embajador, que hayas venido como un
estudiante más desde las 10 de la mañana tomando apuntes. Y gracias también, Sara, por esta presentación. Y bueno, hacemos un cambio, vamos a hacerlo parecido. Vosotros, bueno, los jefes sabéis. Podemos hacer una foto primero, antes de que todo el mundo se vaya, una foto aquí del grupo. Pues muchísimas gracias por invitarnos, un placer conocerlos. Gracias.